El tema de hoy, mi querido Manuel Somoza, presidente de Inversiones de Cibanco. Gusto en saludarte, como siempre, es un honor. Te quiero agradecer, mi querido Manuel, este año 2017, estar conmigo, estar en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Con todo este público que ha aprendido mucho en el tema de números, de las altas, de las bajas, del cambio con el dólar, en fin, de todo. Nos has mantenido al pie del cañón, muy informados y tomando muchas mejores decisiones. Yo te agradezco enormemente pensar en este espacio todos los jueves. Espero poder contar contigo para el próximo año y agradecerte de todo corazón. Ahora, la reforma fiscal de Estados Unidos. Primero, gracias, Fernanda, el agradecido soy yo. Estoy encantado de estar contigo y que me permitas llegarle a través de tu programa a tu audiencia, ¿no? O sea que mil gracias. Y estaremos contigo el año entrante, por supuesto. Muchas gracias, mi querido Manolo, muchas gracias. A ver, ¿cómo le afecta la reforma fiscal de Donald Trump? Si se la sacó de la manga, o sea, ¿qué significa esta reforma? ¿Qué hizo este hombre? Bueno, a ver, lo que hizo fue algo muy inteligente, muy audaz. Hizo una reforma fiscal muy profunda que va a hacer que los ciudadanos norteamericanos paguen menos impuestos que antes y que va a hacer que las empresas norteamericanas paguen mucho menos impuestos que antes. Ha habido antes de esta dos grandes reformas, una que impulsó el presidente Kennedy, que finalmente se formalizó a principios de los 70, y otra que impulsó Ronald Reagan. Claro que estas reformas se hicieron cuando la economía norteamericana necesitaba ayuda. Lo curioso de esta reforma es que él la hace cuando la economía norteamericana no necesita ayuda porque está funcionando extraordinariamente bien. Ahora, dicho lo anterior, ¿qué significa esto para México? Bueno, pues para México tiene un significado muy especial porque nos pone en una situación muy difícil de competencia. ¿Qué va a pensar una nueva inversión? ¿A dónde se va a ir a establecer? ¿A México con una tasa del impuesto sobre la renta del 30% o a Estados Unidos con una tasa del impuesto sobre la renta del 21%? No, pues a Estados Unidos. Bueno, pero además no solo es eso, es que tiene otras medidas adicionales la reforma de Trump que va a hacer que todo lo que inviertas en los próximos 5 años, en el año en que hagas las inversiones, lo puedes hacer 100% deducible. En México las inversiones no son deducibles. Entonces, la tasa efectiva que va a pagar muchas empresas en Estados Unidos va a estar muy por debajo del 21%. Y en cambio en México vamos a estar en el 30%. Suponte que la tasa efectiva, porque no somos muy eficientes para cobrar, bla, 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 anda en el 26, 27%. Bueno, pues nos pone en una situación muy difícil. ¿Qué puede hacer México? Porque además nos agarra en el peor momento del mundo, ¿no? Por supuesto, México tiene que hacer una reforma fiscal integral, que es necesaria desde hace muchos años, pero la han venido pateando. La reforma fiscal que se autorizó y se llevó a cabo en el 2014, de veras fue una vergüenza. Se sigue necesitando esta reforma, pero va a ser imposible que se haga en el 2018, que es un año político. Nadie se va a atrever a hacerla porque las medidas que hay que implementar no son populares. Son medidas que van a ser buenas para el país y para los mexicanos, pero con efectos de mediano plazo, pero a corto plazo van a tener que ser impopulares. La única manera de resolver el conflicto en el que estamos metidos es tener una reforma fiscal donde el gobierno se recargue mucho más en el impuesto al consumo, que se llama IVA, para poder bajar significativamente el impuesto sobre la renta para las empresas y para los trabajadores. Entonces así sí podíamos salir adelante muy bien y podríamos competir muy bien, pero a ver quién se avienta en este momento un IVA generalizado, que es lo que el país requiere. Sin embargo, las izquierdas y los extremistas se han dedicado
a satanizar el famoso impuesto del IVA, y los inteligentes no han tenido la paciencia para explicarle al público y a la gente menuda, los enormes beneficios que un cambio fiscal de esta manera les traería. Entonces sí estamos metidos en un brete. ¿Qué se puede hacer ahora? Yo creo que lo único que nos queda es que en enero se presente una miscelánea fiscal tratando de ayudar a que las empresas mexicanas sean más competitivas. Bueno, pues simplemente ampliando, por ejemplo, las deducciones que les quitó la reforma fiscal del 2014, regresándoselas, dándoles incentivos para las nuevas inversiones, estableciendo sistemas de depreciación acelerada a quien haga nuevos proyectos, etcétera, etcétera. No es una sola, deberían ser un paquete de medidas que ayudaran a que brincáramos el 2018, pero quien llegue a la presidencia en el 19 debería de saber que va a tener que enfrentar este dilema y va a tener que presentar una reforma fiscal integral inteligente. Es que tiene que ser una persona preparada, Manuel, no podemos irnos con improvisados, ¿no? Pues no, por eso, digo, en primer lugar me llama la atención que hoy no tengamos ya un plan B cuando ya sabíamos, por lo menos ya sabía, yo lo he dicho en tu programa, ¿sí? La reforma fiscal de Trump sí va a pasar, porque es muy atractiva. Y sí nos va a afectar. Ahora, y sí nos va a afectar, fíjate, y lo dijimos, pues no hay un plan. No Ahorita hay plan. Van a empezar a pensar en qué hacer. Bueno, ojalá y piensen rápido para que implementen algo en el mes de enero. Oye, esa reforma para Estados Unidos es buena. No, va a ser buena los primeros 2 años, pero a mediano y a largo plazo les puede traer un problemón porque está financiada con puro déficit, porque el gobierno norteamericano va a dejar de recibir un montón de recursos, porque la inversión pública en Estados Unidos se va a perder, porque el gasto para investigación científica, etcétera, también se va a disminuir. En fin, les va a traer un montón de problemas, pero en los primeros 2 años no tengas la menor duda que les va a dar mucho crecimiento. Por eso nosotros estamos apostando a invertir en la bolsa norteamericana, nos ha ido de maravilla, creo que nos va a seguir yendo. Por eso hemos dicho a la gente, tengan pesos y dólares. Ya viste, el peso contra el dólar el día de hoy ya está en 19.40. ¿Por qué? Bueno, pues porque la reforma fiscal le va a afectar a México. Y todavía nos queda ver qué es lo que pasa con el Telecam y su renegociación. Entonces, como digo yo, hay que tener pesos, hay que tener dólares, hay que tener renta fija y hay que tener renta variable. Y honradamente, los 7 fondos que tenemos que cubren todo este aspecto, bueno, pues han dado rendimientos extraordinarios, ¿no? Que es como nosotros le ayudamos a la gente a proteger su patrimonio ante estos movimientos que se están dando. Manuel Somoza, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, sí hizo una propuesta preliminar que podría ayudar a minorar el impacto de esta reforma fiscal de Donald Trump en Estados Unidos, sí, y que se concentra en 2 medidas, que es recortar el impuesto sobre la renta para empresas con domicilio fiscal en México de 35 a 21%, y 2, generalizar el impuesto, el IVA, pues en un 15%. Bueno, pues es lo que te acabo de decir yo, es la única salida. Es la única salida, no hay de otra. Pero pues a ver, ¿tú crees que la presente administración se va a atrever a poner un IVA generalizado en un año electoral? Pues deberían, si son responsables para un país, deberían. Si tuviéramos estadistas, pero no hay estadistas en este país, hay políticos. Puro improvisado. Ahora, Manuel, por ejemplo, si tú trabajas en una multinacional, supongamos, con millones de dólares almacenados, estoy hablando de esa moneda. No importa si la empresa es francesa, alemana, norteamericana, pero estás en dólares. En México tendrías que lidiar con deducciones limitadas de intereses en ese sentido, porque estás en dólares, y los impuestos directos, o sea, la propia moneda, el dólar, con esta reforma fiscal, ¿puede perjudicarnos en el tema de los intereses y en el tema de impuestos directos? No, por supuesto que no, eso no tiene nada que ver. Ahora, por acá, si tu empresa tiene planteada, por ejemplo, una fusión o una adquisición con una norteamericana, ¿puede ser que se detengan estos planes y repercuten los empleados?
No, yo no lo veo por ahí. O sea, yo lo veo como que la reforma fiscal en Estados Unidos hace más interesante hacer inversiones en Estados Unidos que en otro lado, incluido México. Entonces, por eso, donde estamos perdiendo es competitividad. Yo no te digo que las inversiones que están hechas en México se vayan a traspasar a Estados Unidos. Eso no va a suceder. Sin embargo, las nuevas inversiones, pues sí se la van a pensar dónde se establecen, porque los beneficios fiscales son muy importantes. Pero esto pues no debe de afectar muchas otras cosas. Bien. Además de eso, simplemente, ¿no? Ahora, por acá, Manuel, es que no sé la cantidad de preguntas del público, es sorprendente. Dice, a ver, Fer, tú acabas de decir que cuidemos nuestro gasto el próximo año. ¿No será mejor gastar en México para reactivar la economía? Porque si todos ahorramos, se contrae la economía. Si gastamos en México y dejamos de pensar en Estados Unidos, ¿podemos sacarnos adelante gastando en nuestro país? Bueno, por supuesto que si los mexicanos nada más compráramos productos mexicanos, estaríamos ayudando enormemente a la economía nacional. Lo que pasa que un montón de productos que nosotros adquirimos y que creemos que son mexicanos, pues muchos de ellos tienen componentes de importación. Hoy vivimos en un mundo global. Entonces, bueno, pues sí, lo que dice la persona que te hace la pregunta tiene toda la razón. Y si vamos a Oaxaca en lugar de ir a Houston, bueno, pues también ayudamos a la economía nacional. Si compramos productos nacionales, también ayudamos a la economía nacional. Sí, hay muchas maneras de hacerlo, pero bueno, la verdad que los efectos, salvo que fueran movimientos masivos de veras, que no creo que se den, porque la gente es muy egoísta y entonces pues, adquiere las cosas donde le cuestan menos, donde le gustan más, etcétera, etcétera. Solo que fueran movimientos masivos ayudarían mucho, ¿no? Pero bueno, evidentemente es un mensaje que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los datos de Cibanco, Manuel, creo que es momento muy oportuno de acercarnos contigo, de acercarnos con tu gran equipo de trabajo, con la cantidad de sucursales que hay en México, para que nos asesoren en función de la realidad que puede vivir México, por dónde apostarle, por dónde estar, para que no perdamos nuestras inversiones, Manuel. Es muy importante, es un momento toral. Mira, nosotros tenemos 7, 8 instrumentos que le pueden ayudar a la gente a cuidar su patrimonio, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ese es nuestro oficio. Tenemos inversiones en dólares, en pesos. Hemos demostrado que lo que hemos dicho es lo que ha venido sucediendo. Los rendimientos ya te los hemos dado, los hemos estado presumiendo, han sido francamente muy buenos, tanto en pesos como en dólares. Y entonces el que quiera saber más sobre estos vehículos y estos instrumentos, que nos hablen al 11-00-15-86 y ahí les vamos a dar toda la información adicional que requieran. Y lo recibimos en nuestras oficinas, estamos en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla y evidentemente en la Ciudad de México, y les hacemos un portafolio a la medida de sus necesidades, con la diversificación que cada quien quiera tener, precisamente para proteger y hacer rendir mejor su patrimonio. Pues ahí la información, mi querido Manuel Somoza. Gracias por este 2017 y estamos juntos 2018. Tenemos que caminar muy cerquita de ti, Manuel, para tomar buenas decisiones. Gracias a ti, Fer. Mil gracias. Abrazo en casa, Manuel, y abrazo a todos en el entorno. Gracias igualmente. Mejor para ti también. Gracias. Un invierno cálido lleno de buenos deseos. Vamos a una pausa. Hablando de gastos para la economía nacional, pues Emilio Valles Vidrio, los gastos de la Navidad y el Año Nuevo.